Vamos a abrir las Escrituras al libro de los Salmos. Libro de los Salmos. Número 143. Libro de los Salmos, número 143. Versículo número 3, vamos a leer del 3 al 6. Del 3 al 6. El jueves pasado estábamos viendo la súplica de liberación de David. Súplica de liberación en la vida de David. Dice así el versículo número 3. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida. Me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta. Buen Dios y Padre eterno, aquí estamos una vez más, Señor, delante de ti. Una vez más expuestos a tu palabra. Solo tú sabes cuál es el propósito por el cual somos expuestos a tu palabra. Ya sea para ser reprendidos, para ser enseñados o para ser consolados o bendecidos. Señor, no estamos preocupados porque todo lo que viene de ti es bueno, porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Señor, oramos por aquellos que en este tiempo se enfrían. Señor, oramos para que tú tengas misericordia de ellos, así como nosotros sentimos compasión al orar por ellos. Señor, ayúdanos a nosotros a mantenernos siempre, porque todos los tiempos son los mismos. Señor, y aparte de ello, los tiempos siempre han sido, son y serán malos, porque fuera de tus caminos, Señor, todo es malo. Señor, ayúdanos a comprender esta verdad y que tu palabra siempre sea lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestros caminos. En el nombre de Jesús oramos y te pedimos una vez más, Señor, misericordia para nuestra vida. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos. El jueves pasado veíamos súplica de liberación y dirección, aunque no pudimos realmente ver nada sobre la dirección que David pedía, y nos quedamos en esa súplica de liberación. Hoy estuve preparando sobre la porción que probablemente era la que el Señor quería que compartiera esta noche, pero ya casi terminando el día y especialmente viniendo o estando ya en la iglesia, sentí en mi corazón la necesidad de seguir con lo que nos habíamos quedado, por el hecho de que todos los salmos son lindos. Este salmo tiene cosas muy, muy especiales, muy buenas, y vamos a aprender que hay cosas apropiadas para enfrentarnos en situaciones muy difíciles, como la que presenta y habla David. Y por eso quise que comenzáramos la lectura en el versículo número 3, porque en el versículo número 3 y en el versículo número 4 vemos que David muestra las condiciones en las cuales él se encontraba. Eso es lo que muestra, ahí lo expresa. Y es por eso que leíamos que decía David, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos.
en la vida de David se presentó de dos formas esta situación. Uno es, podría decirlo, físicamente, por las luchas y las batallas que él tenía en cuanto a lo humano. Pero también se dio en lo espiritual, o sea, en su interior. Nosotros podemos gozar de las cosas materiales y estar derribados. Podemos tenerlo todo y estar tristes. O sea, se puede dar de dos formas: de una manera material y de una manera espiritual. Y David muestra la condición en la cual se encontraba. Y pienso iniciar en esto por el hecho de que vamos a ver cosas muy importantes que David hizo para poder salir victorioso de esta situación. Ya sea que estemos viviendo una situación difícil materialmente, o peor aún, que estemos viviéndola espiritualmente. Es peor lo espiritual que lo material, porque lo material solamente se puede corregir en muchas veces, casi siempre, el tratar la manera de poder resolver una situación material. Pero es muy difícil en lo espiritual, porque hay una situación en la cual no podemos únicamente cambiar de una manera como lo hacemos humanamente. Podemos resolver una situación económica de muchas formas. Podemos realmente hacer un esfuerzo para lograrlo. Otras veces ni siquiera hacemos un esfuerzo para lograrlo y lo resolvemos. Y se resuelve con cosas materiales. Podemos decir, lo resolvemos con dinero. Pero hay muchas cosas en nuestra vida que no se pueden resolver con dinero. Se tienen que resolver espiritualmente. Y aquí hay un proceso. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros sembramos, y esto es delicado en lo espiritual, eso cosechamos. Y eso significa que si nosotros hemos cedido derechos, tenemos que pagar un precio, tanto para poder quitar el derecho que nosotros ya cedimos y dejar que ese proceso siga su curso. Y no podemos nosotros hacerlo de una forma tan rápida o efectiva en cuanto a instante, en cuanto a tiempo, como lo podemos hacer de una cosa material. Por eso traté la manera de quererme concentrar en este versículo 3 especialmente, también el 4, de cómo estaba, en qué condiciones se encontraba David. ¿Por qué? Lo aclara el 3, pero el 4, vemos que esta situación le causa, en el versículo 4, le causa desfallecimiento de espíritu. El versículo 4 dice, y mi espíritu se angustió dentro de mí. Y añade, está desolado mi corazón. Mire qué situación más dura y mire qué situación más difícil. Entonces, mire lo que le causa a David: desfallecimiento de espíritu. Esto es depresión de ánimo. Esto es pérdida de la voluntad. Imagínense lo fuerte que es el conflicto espiritual. A él lo lleva a perder la voluntad. Esto es muy difícil. Cuando usted ha vivido esto, usted sabe que es algo muy, muy difícil salir de ello. Nos pueden decir lo conveniente, nos pueden decir la verdad, nos pueden decir los por qué, los para qué, y no es suficiente para nosotros recuperar nuestra voluntad. Se necesita algo más que eso que humanamente nosotros podemos hacer. No sé si usted se ha encontrado en momentos de una persona difícilmente, su situación es muy difícil, y usted está consciente de que
No hay palabra que usted le dé para que él pueda sentir fortaleza. No comprende, no entiende, aunque usted le diga una verdad, no la comprende en ese momento. Usted sabe que necesita algo más que esas palabras. Y usted sabe que solo Dios puede hacer esa obra. Tenemos la intención, tenemos la palabra, tenemos la respuesta para esa persona, pero eso para la persona no es suficiente. Y eso es bien delicado. Amén. ¿Ya se imagina cómo estaba la autoestima en la vida de David? Por eso dice el versículo 4, está desolado mi corazón. Amén. Pues la angustia que sufre impide que el funcionamiento de su corazón sea normal. Mire hasta dónde puede afectar un problema espiritual. Puede llegar a afectar el funcionamiento de nuestro corazón. Y es por eso que muchas veces cuando estamos en una situación como esta, cuando nosotros buscamos el auxilio natural, no es suficiente, no es lo que nosotros necesitamos. Metemos en aprieto a la persona que nosotros buscamos para que solucione nuestro problema. Se ha manifestado en nuestro cuerpo, se ha manifestado en el quebranto de nuestra salud, se ha manifestado de una forma visible, pero no encuentran el origen. El origen es otro, y el origen es espiritual. Entonces usted puede tener síntomas sin tener nada en realidad en su cuerpo. Entonces, aquí viene algo muy importante, que es el propósito por el cual esta enseñanza, y es que en estas circunstancias, David echa mano de los remedios apropiados para aliviar su estado de ánimo y recobrar la paz en su mente. Si usted ve el ejemplo que puse, buscamos el remedio humano. No es el apropiado cuando nuestro problema o cuando nuestra necesidad o nuestro conflicto es espiritual. No es el remedio apropiado. Usted siente una dolencia. Usted va donde el médico no le puede resolver su problema si no es físico. Si es espiritual, el médico no le puede resolver su problema. Amén. Y el médico cuando sabe esto que acabo de decir, atina. Me recuerdo, se lo he dicho 2 veces anterior, hoy se lo digo por tercera vez. Pasé una crisis, me mandaron donde el especialista del corazón, me mandaron del especialista. El especialista ve que en ese momento todo estaba bien, todo estaba en orden. La crisis ya había pasado, pero era menester ir donde el especialista. Entonces, tremendo, el médico, o mejor dicho, la doctora, cuando me examinó, cuando me vio, cuando platicó conmigo, me dijo, mire, usted debería buscar a un pastor para que ore por usted, me dijo. Ya es tercera vez que se lo cuento. Qué tremendo, o sea, ¿por qué ella me mandó o me transfirió hacia un pastor? Porque ella pudo ver, si este hombre no tiene nada, su problema no es del cuerpo, es de su alma, es de su espíritu. Porque cuando David dice, y mi espíritu, está hablando de ese ser que ya tiene vida nueva y que está siendo afectada. Porque el que está muerto espiritualmente, pues todo lo atribuye a la buena suerte, a la mala suerte o a cualquier cosa. Pero cuando estamos en Cristo Jesús, sabemos que las cosas no son por casualidad. Y sabemos que tiene un origen. Todo tiene un origen y todo tiene un propósito. Entonces David está consciente de eso. El enemigo lo ha querido acabar, el enemigo lo ha querido derribar.
y él se encuentra tan devastado, él se encuentra tan deprimido, él ha perdido la voluntad, él no tiene ya de alguna manera cómo recuperarse. Lo único que le queda es que Dios tenga misericordia de él. Es lo único que le queda a David. Entonces vemos que en estas circunstancias echa mano de remedios apropiados. Y voy a insistir en remedios apropiados. ¿Cuál es su conflicto? ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es mi problema? ¿Cuál es mi conflicto? ¿Cuál es mi situación? ¿Lo he logrado yo en mejorar, en aliviar, en terminar, en corregir? He podido cambiar la situación, he podido cambiar la atmósfera de todo lo que me rodea, donde yo me encuentro. Tengo ya realmente la salida a las cosas, a las circunstancias, etcétera, etcétera. Si no es así, es porque es seguro que yo no he echado a mano del remedio apropiado. Significa que yo he andado como un ciego tentando en la oscuridad, y no ha sido lámpara su palabra a mis pies. Es que quiero decirle algo. Si una persona le da gripe, voy a poner el ejemplo de algo tan común, le da gripe y pasan los días y no se le quita, y pasan las semanas y no se le quita, y está tomando los antialérgicos, los antihistamínicos o todo lo que es para la gripe y para el malestar y para todo y para aquello y para esto, y pasan las semanas y no se compone, y pasa el mes y sigue el otro mes. Oiga, ese no es gripe, eso debe ser otra cosa. Esto es otra cosa y usted está tomando el medicamento inadecuado, no el apropiado. Entonces eso, aunque yo no sea médico, tengo que, si tengo un milímetro de cerebro, yo digo, esto no es gripe, esto debe ser algo más. O posiblemente no es el medicamento apropiado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí encontramos nosotros en David, ¿cuál es el remedio apropiado? En el caso de David, mire qué tremendo lo que nos enseña. Cuando el problema que a mí me está afectando no lo puedo corregir y me ha afectado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mire lo que dice el versículo número 5, y aquí comienza. ¿Ya lo tiene? Me acordé de los días antiguos. Meditaba en todas tus obras. Reflexionaba en la obra de tus manos. Amén. Entonces cuando dice me acordé de los días antiguos, significa que él miró hacia atrás. La situación en la cual él se encontraba era una situación muy crítica y no podía salir. Su ánimo, todo, su voluntad, lo que ya le expresé, cómo él se sentía, eso, ¿cuál fue uno de los remedios apropiados? El mirar hacia atrás, o sea, recordar lo que el Señor había hecho con él en otras ocasiones. Él se sentía deprimido, él se sentía desolado, él se sentía solo, él se sentía talado, él se sentía afligido, él se sentía deprimido. ¿Por qué? Porque las circunstancias en las cuales se encontraba lo tenían de esa manera cautivo y vencido, aplastado. Y para poder salir de ahí, para que él se recobrara, recuperara la paz de su mente y la tranquilidad de su corazón, era mirar hacia atrás y recordar todas las cosas buenas que Dios había hecho en él. O sea, no era la primera vez que estaba pasando una situación difícil. Entonces él mira hacia atrás y comienza a recordar todas aquellas cosas de las cuales el Señor le había librado. Imagínense si vemos el caso de David. Imagínense, usted piensa por los contextos que le he compartido, me voy a atrever a decirlo de esta forma, de los contextos que le he compartido, que
que no aparecen en la Biblia, sino que solamente encontramos señales de que eso debe haber padecido este hombre en su niñez, en su juventud, niñez y juventud. Entonces, usted puede ver el comportamiento, la expresión, lo que muestra Isaí y lo que muestran sus hermanos en sus actitudes, en sus palabras, en la discriminación que notamos, en el conflicto que podía él vivir cuando expresa en el Salmo 51 especialmente cómo él vino a esta tierra. Entonces nosotros encontramos que David debe haber sufrido una situación muy difícil, pero él salió de ahí. A pesar de cómo él se sentía, a pesar de cómo su padre lo tenía, a pesar de cómo sus hermanos eran con él, ahora él se veía como el rey de Israel, porque ya estaba ungido. Legalmente él era el rey de Israel. Así como cuando Herodes estaba de rey en Jerusalén, el Señor Jesús era el verdadero rey. Entonces, tremendo, porque dice David en el versículo: me acordé de los días antiguos. Mire qué tremendo. Miré hacia atrás. ¿Alguna vez usted se enfermó alguna ocasión? Yo le pregunto, no importa la forma, ¿fue sanado? Entonces, si usted está enfermo y usted siente que la salud no la recupera y que el medicamento no le hace efecto y usted siente de que no sale de esta situación, solo recuerde las veces en las cuales el Señor de un instante para otro le cambió la salud. Remedio apropiado. ¿Y eso qué hace, hermanos? Si ese es un pasado, pero ese pasado aviva mi ser. Ese pasado hace que mi ser tenga esperanza de que yo una vez me sentí como que nunca me iba a componer, decimos aquí en El Salvador, nunca me iba a componer estando enfermo, ¿verdad? Nunca me iba a componer, y también cuando uno está quebrado, nunca me iba a componer, y eso era largo, tremendo, y de repente, de un instante a otro, las cosas cambiaron. Así Dios puede hacer hoy. De eso viene David y dice, me acordé, o sea, mira hacia atrás y recuerda los días pasados. Es decir, las intervenciones de Dios a favor de su pueblo y a favor de él. Qué importante. Entonces, cuando no veamos nada nuevo que pueda alegrarnos, pensemos en las alegrías antiguas. Días de liberación, días de alegría, días de bendición, días de gozo, días de prosperidad, días de salud, días de paz. No siempre he estado quebrado, no siempre he estado enfermo. He tenido buenos tiempos. Entonces David viene y recuerda eso. Significa que en mi vida no todo ha sido feo y no todo ha sido malo. Cuando el diablo viene y me acusa y me señala y me hace sentirme mal porque está señalando mi naturaleza, yo puedo decir, pero no en todo soy malo. No en todo soy así. Eso me reanima. Eso me ayuda a recuperarme. Amén. Entonces debía de decir, como una forma de pregunta, ¿por qué no ha de hacerlo otra vez? ¿Por qué no ha de hacerlo otra vez el Señor? Si una vez estuve enfermo y me sanó, ¿por qué no hacerlo otra vez? Si un día estuve en necesidad económica, ¿por qué no hacerlo otra vez el Señor en mí? Y así usted puede presentar muchas situaciones. Un día me proveyó casa, hoy no tengo. ¿Por qué no me puede volver a proveer el Señor? Eso va a traer esperanza. Eso va a traer alegría, eso va a recuperar mi voluntad, eso me va a hacer levantarme del suelo. Entonces, qué tremendo, porque David sabía que él sacó a Israel de Egipto. Él sacó a José de la esclavitud. Imagínense qué tremendo todo lo que David podía recordar.
Él sacó a los cananitas, a los habitantes de la tierra de Canaán. El Señor los sacó para que su pueblo entrara. ¿Qué no puede hacer el Señor para que yo entre? ¿Qué no puede hacer el Señor para que yo tenga? ¿Qué no puede hacer el Señor para que yo recupere? ¿Qué no puede hacer el Señor para que yo sea honrado? Si sacó a la tierra, hermano, la Biblia lo dice, que sacó a los habitantes, en la maldad de ellos había llegado al colmo y es lo que Dios esperaba para sacarlos, para que el pueblo de Israel pudiera entrar a la tierra prometida. Imagínense todo lo que Dios puede hacer por nosotros y nosotros no pensamos. Para eso tenemos, si el Señor no ha hecho mucho en nosotros porque tenemos muy poco tiempo de conocerle, ¿por qué no vamos a la palabra y veamos todas las obras maravillosas que el Señor ha hecho para con su pueblo? Amén. Imagínense, Él libró a Daniel del foso de los leones. ¿Usted cree eso? Aunque le digan que es, ¿cómo le llaman a esto cuando son como cosas para niños? Fantasías, cuentos. Yo sí creo que el Señor libró a Daniel de los leones. Yo sí creo que el Señor libró a Ananías, a Misael y a Azarías del horno calentado 7 veces. Yo sí lo creo. Entonces, ¿por qué no me puede sacar a mí el Señor? ¿Por qué no me puede a mí preservar el Señor? Mire hacia atrás. Si no hay nada en su vida, vea la palabra y vea todo lo que hay y lo que Dios ha hecho por su pueblo. Y vea todo lo que Dios ha hecho por su siervo. Su siervo Abraham. Su siervo Isaac. A Jacob. A David y a todos ellos. ¿Por qué Dios no lo puede hacer por usted? Amén. Él salvó a Pedro cuando se hundió. Él lo salvó cuando Pedro se hundía. Él preservó la vida de Pablo cuando aquel barco en el cual se trasladaba a Roma se despedazó en las rocas, llegando cerca de la isla Malta. El agua no lo pudo ahogar, ni la tormenta lo pudo ahogar, ni las olas lo pudieron ahogar, ni a él, ni a ninguno del barco, porque Dios le dio promesa de que él y todos iban a ser preservados. ¿Por qué nosotros no creemos que yo y mi casa serviremos a Jehová? Usted no lo ve hoy, pero créalo. Es una promesa del Señor. Si usted la cree, se va a cumplir. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No se ha convertido, pero yo creo. Entonces David miró hacia atrás y recordó para creer que de ese presente también iba a ser librado. También de ese presente iba a ser ayudado. Y también en ese presente Dios podía hacer cosas sobrenaturales. Tenía que recuperar la paz de su mente, así como también de una forma sobrenatural. No lo digo por David, lo digo por nosotros que conocemos la Escritura y que estamos en una situación parecida a la de David. También el Señor de una forma sobrenatural sacó a Pedro de la cárcel. Así como de una forma sobrenatural veíamos en el libro de los Hechos que después de ser apedreado y ser sacado de la ciudad y apedrearlo fuera de la ciudad, a Pablo el Señor lo levantó. ¿Por qué no se va a poder levantar usted? Amén. Pero no solo eso, en el versículo número, déjeme ver, siempre en el 5, me acordé de los días antiguos. Meditaba en todas tus obras. Fíjese qué tremendo esto. Reflexionaba en las obras de tus manos. Significa que no solo mira atrás, sino que mira también en torno suyo. O sea, en el presente. No solo mira hacia atrás, sino que también mira en torno suyo. ¿Y qué es lo que hace eso?
hermano, él contempla las obras de Dios. Dice, meditaba en todas tus obras. Mire qué tremendo eso. Y también meditaba en medio. Mire qué tremendo esto. Reflexionaba en medio de estas obras, o de tus obras de tus manos, y meditaba en todas tus obras. Voy a retroceder un poquito nomás al versículo 13. Me acordé, esto es bien importante, porque hay que recordar, ya que hablé mucho sobre eso. La fe crece cuando recordamos las obras de Dios, cuando recordamos la palabra de Dios para con su pueblo y para con nosotros. Fíjese que hoy podemos decir, yo sé a cuántos de mis hermanos en Cristo el Señor ha ayudado y ha sacado adelante. Una vez llegó un hermano manejando un Pickup, hace muchos años. Llegó a la iglesia el hermano manejando un Pickup, y el Pickup era de él. Y él decía, yo siempre había querido que el Señor me regalara un carro, decía. Y el Señor me lo regaló. ¿Y cómo piensan todos aquellos que no teníamos carro en ese momento? ¿Y cómo fue? ¿Y cómo te lo regaló el Señor? Pues dice, en mi cuenta del banco, dice, apareció un saldo que yo no había depositado. Y yo fui al banco y pregunté, mire, pero esa remesa yo no la he hecho. Sí, pero la han hecho a su nombre y está en su cuenta. Entonces dice, bueno, ni modo, yo ya cumplí. Yo fui al banco y me dijeron que era mío, así que compré el Pickup. Ahora, cuando uno dice, yo no tengo carro, pero si yo recuerdo, al hermano el Señor le regaló de esa forma, y a mí no me lo puede dar el Señor. Claro que se lo puede dar. Entonces, cuando dice David, me acordé, viene esta explicación. La fe crece cuando recordamos las obras de Dios en otros. Cuando recordamos nosotros la palabra. Fíjese bien, dice, meditaba. O sea, meditar es aplicar el pensamiento a la consideración de una cosa. En esta situación o condición, si podemos meditar es porque la gracia del Señor ya está ministrándonos. Significa que el Señor ya se ha acercado en nosotros a hacer la obra para sacarnos de la situación en la cual nos encontramos. Yo puedo meditar en estas obras del Señor, entonces significa que el Espíritu Santo ya está obrando en mí. Ya estoy recuperando entonces mi voluntad. Ya el Señor comenzó a obrar. El asunto no se ha resuelto, pero si ya el Señor me permite pensar, y déjeme decirlo de esta manera, pensar positivamente, es porque el Señor ya comenzó a hacer su obra para sacarme de la situación en la cual yo me encuentro. Porque cuando uno está verdaderamente hundido, hermano, uno no piensa cosas buenas, solo piensa lo peor. Piensa que uno no va a salir y piensa que esta es la última. Pero cuando usted comienza a meditar y también comienza a reflexionar es muy similar, pero es considerar nueva o definidamente una cosa. Considerar nueva o detenidamente una cosa. Oiga, reflexionar en algo que en ese momento a usted le está pasando, que es nueva. Usted dice, no, yo no me sentía así. Hoy siento ánimos. Y usted de repente está comiendo y dice, yo no sentía apetito y ya me dieron ganas de comer. Usted comienza a reflexionar en eso. Significa que Dios ya está haciendo que usted se comience a recuperar. Eso debe darle a usted y a mí alegría. Eso no estaba pasando. Hoy sí está pasando. Significa que las cosas están cambiando. Amén. Cuanto más contemplamos las obras de Dios, menos temor nos dan las obras de los hombres y de las tinieblas. Cuando yo comienzo a meditar, a reflexionar
en las obras de Dios, el temor comienza a desaparecer, aunque yo pueda todavía estar viendo las obras de los hombres contra mí o las obras de las tinieblas contra mí. El temor comienza a desaparecer. Amén. Por eso en los momentos duros, en los momentos difíciles, hemos visto a los grandes hombres de Dios ser tratados y ser perseguidos y ser casi destruidos, y han levantado sus ojos al cielo. Y cuando han visto al Señor, el temor hacia los hombres y el temor hacia las circunstancias comienza a disminuir. Mira al Señor. Fíjese que en este mismo tremendo, en el 6, mirar al Señor. Extendí mis manos a ti. Mire qué tremendo. Ve al Señor, no ve el problema. Siempre hemos dicho, ¿qué fue lo que hizo? Esto no lo dice literalmente la Escritura. Esto nosotros lo sentimos en nuestro espíritu, o esto lo percibimos, o esto lo discernimos. ¿Qué fue lo que hizo que un niño como David, o un joven como David, pudiera enfrentarse a un hombre tan grande como Goliat? ¿Qué fue lo que hizo? Que David miraba al Señor y miraba a Goliat. Y al mirar al Señor primero y después a Goliat, Goliat se veía insignificante a la par del Señor. Cuando usted esté en sus momentos difíciles, mira al Señor. Y después, cuando vea su problema, ya no va a ser problema como usted lo siente antes de ver al Señor. Amén. Yo sé que parece fácil, ¿verdad? Y es fácil, solo hay que creerlo. En ese versículo número 6, extendí mis manos a ti. Y él expresa cómo se siente su alma. Mi alma a ti como la tierra sedienta. Usted quiere tener ya lo he dicho en otra ocasión, porque sé que no es primera vez que comparto sobre esta porción. Pero, ¿usted puede imaginarse lo que es la tierra sedienta? ¿Cuál es la tierra sedienta? La tierra que se ve árida o seca. Sí, pero no solamente por eso, sino aquella tierra que, lógico, seca, está seca, pero está agrietada de tan seca. Porque usted puede haber perdido mucha grasa y no agrietarse su piel. Pero si usted tiene agrietada ya su piel por la falta de grasa, entonces significa que está desquebrajada. ¿Así es la palabra? Entonces David expresa, pero ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Que David lo vemos aquí como un mendigo que pide limosna. Como un mendigo que pide limosna. Imagínense qué tremendo. Ahora, en el Señor, mendigar no es el oficio más fácil ni más pobre, sino el más difícil. Claro, el más difícil. ¿Por qué? Porque hay que vencer otros obstáculos internos para poder pedir. Entonces no es fácil. ¿Por qué? Porque aunque estemos en una situación bien dura, muchas veces, aún así el orgullo no nos permite mirar al Señor o levantar nuestras manos. No digamos expresar las palabras que dice David. Mi alma a ti, mire, extendí mis manos a ti. No solo mis manos muestran, son el reflejo de lo que mi alma está haciendo. Cuando dice extendí mis manos es mi alma se extendió hacia ti. Pero ¿cómo dice él que se encuentra él? Como la tierra sedienta, aquella tierra agrietado que una forma silenciosa está suplicante a que reciba agua, a que le den agua. Cuando la tierra se ha agrietado es porque la tierra está pidiendo agua. ¿Cuántos de nosotros no podemos ni siquiera ya pedir? No es que no pidamos, no, ya ni siquiera podemos pedir. Gemidos, dice Pablo, gemidos indecibles.
¿Cuántos podremos estar así? Que ya no podemos proferir palabra. Somos como tierra seca, agrietada. Ya no hay forma ni cómo pedir, sino solamente esperar que Dios, en su infinita misericordia, envíe la lluvia. A veces muchos no sabemos lo que es llegar a una situación como esta. Entonces, en el Señor, qué difícil es humillarse, qué difícil es pedir, pues somos multimillonarios en orgullo y autosuficiencia. Somos ricos en soberbia. Y es por eso que muchos no podemos hacer ni decir lo que David hizo y dijo. Amén. Pero aquí David tenía sed del Señor. Con estas palabras David expresa que no sentía la presencia de su Dios. De lo contrario, no se habría sentido abrumado o vivido en oscuridad. Amén. Quiero seguir en el versículo número 6. Extendí mis manos a ti. Ya vimos toda la situación que estaba viviendo David. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Ahora viene y dice en el 7, respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. Mire qué tremendo eso. Señor, ya no puedo más. Yo quiero pedir, yo quiero seguir suplicando, pero ya no puedo más. Esto es lo que David está diciendo. Por favor, Señor, respóndeme. Pero en una actitud de humildad, en una actitud en la cual únicamente Él está esperando en la misericordia del Señor. No como nosotros que todavía tenemos el valor de decirle, bueno, Señor, si tú no me respondes, es que todavía estamos bien muertos, no vivos. Estamos mal, pues. Todavía no hemos entendido. Significa que todavía el trato no ha hecho su efecto en nosotros. Entonces viene David y dice, respóndeme pronto, Jehová, porque desmaya mi alma. Oiga, esto no es soberbia, esto no es orgullo, porque desmaya mi alma, como cuando usted, hermano, se marea y usted dice, por favor, agárrenme que me caigo. ¿Por qué pide que lo agarren? Porque usted sabe el zapotazo que va a dar. Es horrible el vértigo. Hermano, es espantoso. Yo no sé si usted me entiende, porque si nunca lo ha tenido, no me entiende. Y si lo ha tenido, me comprende. Uno quiere que lo sostengan, porque uno no puede sostenerse. Esa es la actitud de David. Y le dice, no escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Señor, si tú no me auxilias, voy a morir. Si tú no me ayudas, voy a ser destruido. Señor, si tú no tienes misericordia de mí, nadie va a tener misericordia de mí. Mire qué lindo llegar a este nivel. ¿No será que Dios quiere que lleguemos a ese nivel? Total dependencia, total debilidad, cero apoyo, cero confianza en uno y en los hombres. Él quiere vivir. Y para Él la noche no es la noche que son de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. No habla de las vigilias de la noche, sino que está hablando de la situación en la cual se encuentra, porque dice que lo han sentado en el versículo número número 3, parte B. Dice,
me ha hecho habitar, me ha hecho sentarme, también significa la palabra. Me han sentado. Mire, hermano, qué tremendo. Yo estaba tratando la manera de recordar esto cuando he visto y yo he estado en un momento así, de ese estado depresivo, en ese estado vencido, en ese estado acabado, en ese estado sin esperanza. Usted por casualidad no ha visto a la gente cómo es el sentarse de ellos. Y dice, me han sentado, me han hecho habitar. O sea, estoy así no porque yo sea inútil, sino porque las luchas y las batallas que yo he tenido me han acabado. ¿Cuánto estaremos sentados así? Con esa pose. Cuando usted ve a una persona así, al no más verla, usted sabe que está muy mal. Y David dice en el versículo 8, hazme oír por la mañana tu misericordia. O sea, Señor, haz que esto desaparezca y sea como cuando termina la noche y sale el sol y comienza la mañana. Le dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. ¿Qué sentiría Dios si usted le dice, Señor, en ti he confiado, haz que esto se acabe, se termine? Tú puedes hacerlo, Señor. Fíjese que yo no me he profundizado en esto. No me he profundizado en que David es o no es responsable de lo que está viviendo. Le estoy diciendo las cosas independientemente, como haya sido, ya sea porque realmente él está cosechando lo que ha sembrado, pero no importa. Le dice, Señor, por favor, haz que esto se termine y permíteme que por la mañana yo pueda oír tu misericordia. Es posible que sea un trato de Dios a su vida, que no lo podemos dejar fuera. Es posible que Dios lo esté tratando porque quiere hacer algo nuevo y mejor en él. Aún así le dice, Señor, si tú me estás tratando, yo no aguanto. Si yo soy responsable, también yo no aguanto. Cualquiera de las dos causas es una situación que David le pide al Señor. Señor, por favor, termínala y hazme oír por la mañana tu misericordia. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios. Señor, muchos nos preguntamos por qué en ese versículo número 6 termina con una palabra como fuera de contexto. La palabra Selah. Ahí David hace una pausa. Se ha detenido porque esa palabra Selah significa que es hora de hacer una pausa, porque la súplica ha llegado a un punto cumbre. Hay un momento en que guardamos silencio. Hay un momento en que ya no podemos decir ni queremos decir absolutamente nada. Hay un momento en que el cansancio, la fatiga, la depresión nos ha llevado a un punto en que ya no se puede más. Y esto está representado en las cuerdas del arpa de David. Él es músico, él era hábil en tocar el arpa y él sabía que el arpa, de estar tocando melodías, armonías, se destemplaban. Entonces había que dejar de tocar el arpa y comenzar a afinar cuerda por cuerda, porque se había desafinado por el uso. Significa que ya esa cuerda había que afinarla, había que tensarla de una forma equilibrada para que volviera a dar la melodía. Así David
en su vida necesitaba un descanso. Y ser afinado para la segunda mitad de su vida en el arpa de su canto. Esa palabra Sela, hermano, tiene un sentido porque David la puso en el Salmo. Cuando ya no podemos seguir suplicando, no porque no querramos, sino porque ya no podemos. Como cuando nuestros padres nos castigaban y les decíamos ya no, porque ya no aguantábamos nuestra piel. Y quedábamos mudos algunos. Así David dice, Sela, hace una pausa. Necesita recuperarse para entrar a la otra etapa. Cuando comienza y le dice, respóndeme pronto. Eso no lo pudo decir en su súplica, sino que muestra su situación ante el Señor, alza sus manos al Señor y su alma como tierra sedienta. Y después de recuperarse, le dice, respóndeme pronto. Hazme oír por la mañana tu misericordia. Hazme saber el camino por donde ande. Mire, aquí ya está recuperado. Aquí ya no está mencionando la tierra seca. Aquí ya no está diciendo la angustia que tiene, ni el estado depresivo en el cual se encuentra. ¿Por qué no le permitimos al Señor que nos afine hoy? Para poder seguir con lo que tengamos que seguir. Y tenga la seguridad, se lo digo no solo por David, se lo digo porque yo lo he vivido. Cuando he caído postrado y le digo, Señor, ya no. Y hay ese silencio. Y se da ese Sela en mi vida sin que yo sepa que es un Sela. ¿Qué hace el Señor? No lo sé. Pero el músico sabe qué hacer con la cuerda desafinada, con la cuerda destemplada. Sabe qué hacer para afinarla. Pero le ha dado un descanso y le ha dedicado un tiempo para afinarla. ¿Por qué no permites que el Señor tome un tiempo hoy? Medita, reflexiona, mira hacia atrás y deja que el Señor haga su trabajo en nuestra alma, que está representada en esa cuerda del arpa. Y verás qué bello será tu nuevo cántico, tu nueva melodía o tu nuevo comienzo. No estás solo. Hay alguien que se ha preocupado por hablar a tu corazón, por hablar a su corazón. Acércame a ti,